Mil gracias por observar este tutorial en el que se analiza el concepto de la energía cinética y se resuelve un primer ejercicio en donde se calcula dicha energía. Veamos lo que nos dice el concepto. La energía cinética es la energía de un cuerpo cuando se halla en movimiento. Por ejemplo, en el caso de estos perritos en movimiento, ellos están desarrollando energía cinética. O en esta pista de bolos, el movimiento del boliche genera o libera una energía cinética. O también en el caso de las personas, cuando se encuentran en movimiento, ellas también desarrollan una energía cinética. La fórmula para calcular la energía cinética es igual a un medio multiplicado por la masa del cuerpo que está en movimiento y multiplicada por la velocidad con que se mueve elevada al cuadrado. Las unidades de la energía cinética se deducen de la siguiente forma. La masa se da en kilogramos y la velocidad elevada al cuadrado da como resultado metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Si descomponemos estos metros cuadrados, es lo mismo que decir metro por metro. ¿Esto con qué fin? Para poder apreciar que kilogramo por metro sobre segundo cuadrado son iguales a la unidad de fuerza llamada newton y que los newton multiplicados por metro son iguales a julios o joules. Esta viene a ser la unidad de la energía. Veamos la solución de un primer ejercicio. Nos piden que averigüemos la energía cinética de esta dama, cuya masa es de 50 kilogramos y se mueve con una velocidad de 7.5 kilómetros sobre hora. Aquí tenemos la fórmula de la energía cinética. Recordemos que para las unidades de julios o joules la velocidad debe estar en metros sobre segundo y aquí la tenemos en kilómetros sobre hora. Por tal motivo debemos de convertir estos kilómetros sobre hora a metros sobre segundo. Para ello hacemos una primera operación con un factor de conversión para pasar los kilómetros a metros. Este factor de conversión está constituido por una división, en este caso, entre los metros sobre los kilómetros. La unidad de los kilómetros se ubica en el denominador para que puedan ser eliminados o simplificados con estos kilómetros de este numerador. Y sabemos que un kilómetro es equivalente a 1000 metros. Aquí podemos hacer la simplificación o eliminación de los kilómetros y ya tenemos las unidades en metros. Ahora, el segundo factor de conversión es entre horas y segundos. Las horas se ubican en el numerador para que sean simplificados o eliminados con estas horas de este denominador, y una hora es igual a 3600 segundos. Eliminamos o simplificamos las horas y ya tenemos las unidades en metros sobre segundo. Al realizar la operación entre este valor por 1000 y dividirlo por 3600, obtenemos 2.083 metros sobre segundo. En esta primera parte del procedimiento ya tenemos que 7.5 kilómetros sobre hora convertidos a metros sobre segundo son iguales a 2.083. La segunda parte del procedimiento es el reemplazar los valores en la fórmula. La masa es de 50 kilogramos y la velocidad es de este valor elevada al cuadrado. Realizamos estas operaciones. Un medio multiplicado por 50 kilogramos es igual a 25 kilogramos y este valor elevado al cuadrado nos da 4.34 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Y al hacer esta operación nos da 108.5 joules. En conclusión, esta dama, cuya masa es de 50 kilogramos y se mueve con esta velocidad, desarrolla una energía cinética de 108.5 joules.
En estas etiquetas se encuentran los enlaces de tutoriales sobre energía potencial y la solución de algunos ejercicios. Además, una lista de reproducción de física, donde hay un buen número de tutoriales sobre cinemática y dinámica. Los estamos invitando a que visiten estos tutoriales, los compartan e inclusive se suscriban a este canal. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, se encuentran los enlaces de las imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal Cómo Aprender Más.